Mi nombre es Elena del Campo y os doy la bienvenida a un nuevo coloquio de la Escuela Diabetes Madrid. Hoy vamos a actualizar nuestra información acerca de la investigación en la cura de la diabetes tipo 1. Para ello nos acompañarán el doctor Francesc Millans, director científico de la Fundación Diabetes Cero, y Sandra Campinas, directora de la Fundación Diabetes Cero. Nos vamos a dar un par de minutos para empezar y seguimos abriendo la puerta a todos nuestros amigos. Os doy la bienvenida a todos a esta Escuela Diabetes Madrid, la Escuela de la Asociación de Diabetes Madrid, o como llamamos cariñosamente, nuestra Casa Azul. Bienvenidos a todos a la Escuela Diabetes Madrid y gracias por participar en este coloquio. Como bien sabéis, podéis participar a través del chat y al finalizar la intervención, pues a través de los micrófonos que ya tenéis abiertos. Vamos a dar una bienvenida muy especial y muy calurosa a los padres y las madres de los niños con diabetes que hoy nos acompañan en este coloquio. Pero también acordándonos de estos adultos con diabetes tipo 1 que desde hace ya muchos años exploran, se informan y apoyan la investigación de la cura de la diabetes tipo 1, que esto es de lo que hemos venido a hablar hoy, coincidiendo con la celebración del 85 Congreso de la Asociación Americana de Diabetes. Ya sabéis, este gran encuentro internacional que seguimos cada año todas aquellas personas que estamos interesadas en la investigación, en la prevención y en el cuidado de la diabetes, y que este año todavía acaba de pasar hace unos días, nos está arrojando a través de las redes sociales y de sus colaboradores noticias muy esperanzadoras respecto a diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la asociación hemos preparado un resumen de estas noticias y estaremos encantados de compartirlos con todos vosotros. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría dar la bienvenida al doctor Francesc Millans, director científico de Fundación Diabetes Cero, y a Sandra Campinas, directora de la Fundación Diabetes Cero. Comencemos con Sandra. Hola, Sandra. Hola Elena, muchísimas gracias por esta introducción. La verdad es que buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí hoy con vosotros para hablar de ciencia, para hablar de investigación, para hablar de esos avances que estaba comentando Elena. La verdad es que para nosotros, para la Fundación Diabetes Cero, es muy importante también humanizar y acercar la investigación a todas las personas que conviven con la diabetes tipo 1 cada día, ¿no? Y la verdad es que estamos en un muy buen momento respecto a la investigación, pero de eso hablará el doctor Michels mucho mejor que yo y mucho más en profundidad, y compartir esos avances con todos los pacientes con diabetes tipo 1 también hace parte de la misión de la Fundación Diabetes Cero. Nada, antes de dar paso a Francesc Michans, me gustaría dar un poco de historia de la Fundación Diabetes Cero. La fundación ha sido criada hace ahora un poco más de 10 años por padres y madres de niños y niñas con diabetes tipo 1, que cuando fueron diagnosticados, pues nadie hablaba de cura, ¿no? Y tener a sus hijos y hijas pacientes para toda la vida, pues es mucho tiempo. En eso creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Y en ese momento, pues decidieron apostar por la cura, decidieron apostar por la investigación, decidieron apostar por aprender que podrían hacer más para encontrar esa cura, y de ahí surgió la Fundación Diabetes Cero, que apoya a proyectos de investigación enfocados a terapias curativas. Actualmente estamos apoyando 5 investigaciones bastante punteras y queremos crecer para seguir apoyando muchas más investigaciones para que podamos encontrar esa cura y para que esa cura esté cada vez más cercana. Y una vez más, muchísimas gracias. Un placer estar aquí hoy con vosotros, y daría la palabra al doctor Francesc Michans. Y por supuesto, cualquier duda, pregunta que tengáis sobre la fundación, encantada de
de poder contestar y responder a vuestras dudas. Muchas gracias, Sandra, por vuestra labor, por vuestra esperanza, por hacernos creer en vosotros cuando es una fundación relativamente joven, pero que nació con tanta energía y tanto convencimiento que ya parece nuestra de toda la vida, que no solo es una cuestión de nosotros, los padres y las madres, que es una cuestión de toda la comunidad de personas que tenemos diabetes. Y gracias también por transmitirlo con tanta sencillez y tanta cercanía. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Elena. Hoy vamos a transmitiros entonces de una forma lo más sencilla posible, hablando de investigación, estas aproximaciones que se están haciendo para una futura cura de la diabetes tipo 1. Doctor Francesc Millán, director científico de la Fundación Diabetes Cero, doctor en biología por la Universidad de Barcelona y con una experiencia de más de 35 años en investigación y desarrollo de fármacos. Le doy ya la bienvenida a vuestra casa. Doctor Francesc Millán. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Elena. Buenas tardes a todo el mundo y gracias por estar aquí. Y bueno, no voy a explicar muchas cosas de entrada, sino que simplemente voy a pasar al índice de los contenidos que vamos a comentar hoy, que básicamente Sandra ya nos ha comentado acerca de la fundación. Haré una muy breve introducción a diabetes tipo 1, porque ya todo el mundo la conoce perfectamente. Y sí que voy a entrar a explicar un poco cómo funciona la investigación preclínica y la clínica, para luego empezar a comentar los últimos avances en inmunoterapia y terapia celular, como las dos grandes plataformas terapéuticas que se están desarrollando en el entorno, en el ámbito de diabetes tipo 1. Daremos también una pincelada sobre diagnóstico precoz. No es terapia, es diagnóstico, pero está muy enfocado en las terapias que se están aprobando actualmente, con lo cual creemos que vale la pena hablar un poco de diagnóstico precoz. Y nada, resumir los principales avances, tanto en inmunoterapia como en terapia celular, avances que están algunos de ellos en fases clínicas ya, con pacientes, y algunos otros que todavía están en estudios preclínicos, pero cerca ya de la investigación clínica. Y finalmente, comentar unas pinceladas acerca de nosotros y nuestra relación con los pacientes. Sabéis que no somos una asociación de pacientes, somos una fundación, una misión de apoyar la investigación para encontrar la cura, pero tenemos muy presente en nuestro día a día lo que son los pacientes y queremos incorporar el conocimiento de la experiencia de los pacientes en la fundación. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Adelante. Bien, aquí tenemos nuestro protagonista, el páncreas, y haciendo un zoom en la parte más microscópica del páncreas, pongo esta diapositiva para señalar las dos partes del páncreas. Lo que sería el páncreas exocrino, lo llamamos así, sería la mayor parte del páncreas, está formado por estos grupos de células que secretan enzimas digestivos al tubo digestivo. Su misión es ayudar en la digestión de los alimentos. Y esta es una de las funciones del páncreas y la llamamos así páncreas exocrino. Y luego tenemos el páncreas endocrino. El páncreas endocrino está formado por los islotes de páncreas. Y este es nuestro verdadero protagonista de la sesión de hoy y de la diabetes tipo 1. Los islotes de páncreas, aquí lo vemos en un esquema, es muy bonito, es muy visual, pero a mí me gusta enseñarlo con una diapositiva real de lo que sería el islote de páncreas. Esto es una tinción de un corte de un páncreas donde se ha teñido con unos marcadores específicos para identificar las células productoras de insulina dentro de los islotes. Este es el páncreas endocrino, es el páncreas que secreta las hormonas encargadas de regular los niveles de glucosa en sangre, sea insulina, sea glucagón, sea somatostatina, por cada una de las diferentes células. Una de las particularidades que me gustaría comentar aquí y que es muy importante para luego entender cómo se desarrollan las investigaciones, es que el páncreas, la parte endocrina, los islotes del páncreas representan, aunque representen solo el 2% de la masa pancreática, reciben alrededor de un 20% del flujo sanguíneo del órgano.
Y esto está representado por estos capilares, estos vasos sanguíneos que vemos aquí. Y esto es muy importante por dos razones, porque les provee alimentos, les provee energía, les provee oxígeno y permite una buena viabilidad de los islotes y además permite que las hormonas secretadas lleguen al torrente circulatorio y hagan su función como tiene que ser. Este sería el islote de páncreas, el islote de Langerhans, con las células beta productoras de insulina. Y siguiente. Y lo que ocurre en diabetes tipo 1, y lo vemos aquí representado de forma muy breve, en una tinción ya en 2D, no en 3D, pero una tinción marcada en rojo insulina y marcada en marrón el sistema inmunológico, especialmente las células T. Lo que ocurre a medida que la diabetes tipo 1 progresa es que hay una invasión de células inmunes, células T sobre todo alrededor del páncreas, como vemos aquí en marrón, que atacan la célula beta, que la destruyen, como vemos, se infiltran dentro del pancreático y destruyen todas las células beta productoras de insulina. Como vemos, el marcaje con insulina disminuye hasta casi desaparecer, mientras que la invasión de células inmunes en el páncreas pues llega a un pico de invasión y de infiltración y de destrucción para luego. Este sistema representa las dos grandes áreas dentro de diabetes tipo 1. Por una parte, las células beta productoras de insulina, por otra parte, las células T del sistema inmune, que son las que destruyen. Y cada vez conocemos más de la diabetes tipo 1, cómo se desarrolla y qué es lo importante en el desarrollo de esta enfermedad. Sabemos que hay un riesgo genético original y sabemos que si alguien tiene un familiar con diabetes tipo 1, un familiar de primer grado, el riesgo de padecer diabetes tipo 1 es unas 15 veces aproximadamente mayor que si no hay un familiar que tenga. Esto no quiere decir, sin embargo, que todo el mundo que tenga este riesgo genético desarrolle al final diabetes tipo 1. Esto se ha demostrado en estudios clínicos que no es así. Aunque hay un riesgo real superior, no es indicativo de que por el hecho de tener un riesgo genético se desarrolle la enfermedad, sino que tienen que ocurrir otras cosas. Y esas otras cosas es la activación del sistema inmune. Se va conociendo cada vez más. Sabemos que hay diferentes factores ambientales y factores infecciosos y otros tipos de factores que influyen en esta activación del sistema. Uno de ellos que se está estudiando con mucho interés es una infección vírica determinada que pueda activar este sistema inmune y decirle al sistema inmune que tiene que atacarlo. Esta activación del sistema inmune progresa a una respuesta del sistema inmune y empiezan a producirse anticuerpos autorreactivos, los llamados autoanticuerpos. Si se detecta un autoanticuerpo en suero, es señal de que una posible enfermedad diabetes tipo 1 puede aparecer, pero no es realmente un 100% indicador de que se vaya a desarrollar. A medida que progresa esta enfermedad, lo que sí que detectamos es la presencia de 2 o más autoanticuerpos. Y en estos estadios de desarrollo de la enfermedad, los llamados estadio 1 y estadio 2, sí que podemos considerar, los expertos clínicos consideran que hay un desarrollo de la enfermedad real. Se considera que esto no es prediabetes, sino que realmente ya es diabetes. Sin embargo, en el estadio 1, con presencia de 2 o más autoanticuerpos, los niveles de azúcar en sangre son todavía normales. Es una etapa precoz presintomática. Es ya diabetes considerada diabetes tipo 1, pero es presintomática. Todavía hay células beta productoras de insulina, representadas por este cosmarco con el puntero láser. Esto de aquí indica presencia de células beta productoras, presencia de 2 autoanticuerpos. Y esto evoluciona a estadio 2, donde hay 2 o más autoanticuerpos, pero los niveles de azúcar en sangre ya no son normales y la presencia de células beta se ve mermada por la acción del sistema. Ambos estadios son etapas precoces y son todavía presintomáticas. Y esto deriva al estadio 3,
que es propiamente el debut de la enfermedad. Es ya el diagnóstico clínico, el debut, continúa habiendo dos o más anticuerpos y los niveles de célula beta se han visto drásticamente reducidos, aunque todavía hay una secreción de insulina que hace parte de su función y esto evoluciona hacia la enfermedad, digamos, de más recorrido y considerada estadio 4, donde ya es un paciente con diabetes tipo 1, con síntomas reales y con una disminución realmente muy notable. Hacemos muy bien esto y en base a todo esto, pues avanzamos en la investigación de nuevas formas terapéuticas y nuevos tratamientos. ¿Y cómo funciona esta investigación? ¿Cómo pasamos de los estudios de laboratorio a los estudios con personas? Y más concretamente, ¿qué hacemos en el laboratorio? ¿Cómo empieza una investigación? ¿Qué buscamos para luego poderlo aplicar a estudios con pacientes? Bien, el desarrollo, la investigación y desarrollo del nuevo fármaco pasa por muchas etapas, pero de forma muy resumida podemos afirmar que analizamos centenares, miles, decenas de miles e incluso centenas de miles de productos, de posibles fármacos, y los filtramos, los caracterizamos, los analizamos en diferentes modelos para llegar al final del recorrido a un potencial medicamento. Este proceso tarda años, consume muchos recursos en tiempo, recursos económicos, recursos en investigación, recursos en modelos, y básicamente se compone de varias fases. En una primera fase, en estudios preclínicos en los laboratorios de investigación, se analizan estas moléculas in vitro, en cultivos celulares o en modelos moleculares de insulina, por ejemplo, receptores en las células, luego en células, luego in vivo, que es equivalente a analizar y caracterizar estos posibles fármacos en modelos animales que mimetizan la diabetes tipo 1. Hay varios modelos animales y están ampliamente aceptados por la comunidad científica y la comunidad médica de forma muy importante como modelos válidos para analizar potenciales fármacos terapéuticos para tratamiento de diabetes tipo 1. También se analizan in silico, que es básicamente uso de inteligencia artificial y algoritmos avanzados para caracterizar estos fármacos, para identificar sus propiedades que luego tendrán importancia cuando los administramos. Hay otra fase también muy importante que está centrada en estudios regulatorios. Estudios regulatorios significa estudios que están muy bien definidos por las autoridades regulatorias sanitarias como la FDA, que todos conocemos, y la EMA. La FDA en Estados Unidos y la EMA en América. En estos estudios regulatorios ya tenemos constancia de una posible eficacia de estos posibles fármacos, pero se estudian, como vemos aquí, aspectos de posible toxicidad, toxicología, cómo se distribuyen dentro del organismo y cuánto tiempo están presentes en el organismo antes de que el propio organismo los procese, los metabolice o los elimine. Los estudios regulatorios nos ayudan a filtrar estas moléculas para avanzar en el desarrollo y entrar en los estudios clínicos. Entramos en estudios clínicos en hospitales con pacientes a muy pocas moléculas. Hemos ido filtrando, hemos ido descartando moléculas que bien no eran muy activas o que bien eran tóxicas para entrar con pocas moléculas en estudios clínicos en pacientes, pero con una seguridad bien clara, con una efectividad bien clara y con una eficacia al final también muy marcada. Las fases clínicas están diferenciadas en fase 1, fase 2 y fase 3 y lo importante es en la fase 1 siempre la seguridad, es saber que ese potencial fármaco no haga nada malo. Aunque parezca que esto no sea importante porque ya lo hemos visto en animales y ya hemos visto que es eficaz en modelos de diabetes tipo 1, las autoridades regulatorias exigen una fase 1 en donde se vuelva a demostrar que ese fármaco no hace nada malo. En la fase 2 ya empezar a investigar, a analizar que en esos pacientes hace algo bueno. Es decir, primero, que no sea tóxico, segundo, que sea eficaz, que sea efectivo. Y en una fase 3
se continúan mirando y analizando aspectos de seguridad y efectividad en gran escala, a largo plazo y en muchos casos comparando con fármacos previos existentes, si fuera el caso, que desgraciadamente no es el caso en día. Luego hay otra fase clínica de revisión normativa, pero como veis, filtramos desde miles de moléculas hasta una final que puede ser un potencial médico. Es importante tener esto presente por lo que comentaba. Son muchos años, muchos recursos, muchos modelos, muchas moléculas, mucha inversión para llegar a un medicamento que sea seguro, repito, seguro es muy importante y que sea efectivo. Sin embargo, aunque después de muchos años y muchos recursos invertidos se analizan posibles fármacos en estudios clínicos, está demostrado que cerca del 80% de estos nuevos fármacos fracasan en clínica. A pesar de que en modelos preclínicos, animales y celulares, se ha visto que funcionan, en estudios en pacientes, pues no demuestran eficacia o demuestran una toxicidad inicialmente inesperada y muchos de estos fármacos pues caen en estudios clínicos. Esto implica una necesidad urgente, una investigación preclínica mucho más definida, trabajar con mucha más experimentación, definir modelos mucho más predictivos, que lo que vemos en modelos experimentales celulares y animales sea translacional a pacientes. Es necesario más investigación para conocer mejor los mecanismos de identificar dianas más específicas. Dianas es simplemente qué es lo que va a tocar ese fármaco en la célula beta o en el sistema inmune para tener una eficacia, ¿no? Estas dianas tienen que ser más específicas, necesitamos mejores investigaciones para conocer los mecanismos. Y, por supuesto, más innovación en terapias más eficaces. Y esto lo vamos a ver y lo estamos viendo ya actualmente en las investigaciones que están en estudios preclínicos y clínicos. De hecho, lo que podemos afirmar es que estamos en un buen momento en investigación en diabetes tipo 1. Hace ya más de 100 años que se descubrió la insulina y que se empezó a aplicar la insulina. Y durante todo este tiempo ha habido muy pocos progresos, pero recientemente, en los últimos años, tenemos mucho más conocimiento de la diabetes tipo 1. Los mecanismos que comentaba anteriormente y su evolución los conocemos mejor. Tenemos estos factores de riesgo genéticos, sabemos de estos autoanticuerpos, conocemos cómo actúa el sistema inmune, conocemos mucho más. Sabemos a qué dianas terapéuticas podemos dirigir nuevas terapias y además podemos adaptar otro tipo de terapias que ya se están utilizando en otras enfermedades crónicas y que están funcionando muy bien, adaptarlas para diabetes tipo 1. Y lo veremos a continuación en inmunoterapia y terapia celular, inducción de tolerancia, etcétera. Estas terapias están funcionando muy bien en otras enfermedades crónicas como cáncer, donde hay terapias ya aprobadas y esperemos que en diabetes tipo 1 algunas de estas adaptaciones y de otras nuevas terapias también puedan ser aprobadas. Directamente a estas inmunoterapias y terapias celulares. Vamos a tener nuestro bloque de Langerhans a la beta, productores de insulina, y tenemos a una cantidad de células del sistema inmune que está invadiendo y que está intentando atacar y destruir estas células. Y aquí tenemos dos opciones. Una opción es bloquear el sistema inmunitario. Es una de las terapias que se está experimentando y investigando. Y otra opción es proteger a la célula beta o renovar la célula beta o tratar a los pacientes con nuevas células beta obtenidas de otras fuentes. Estas dos estrategias definen lo que sería inmunoterapia por un lado y lo que sería célula beta por otro lado. Vale, vamos a pararnos en este punto, doctor Francés, porque creo que aquí es importante, si podemos volver a la diapositiva anterior, me parece que aquí es importante entender estas dos opciones. Le lanzaba esta pregunta, doctor, ¿qué opina usted sobre estos titulares y estas curas pseudo milagrosas o que a veces se nos definen como una curación definitiva cuando no se nos explican ni las contraindicaciones ni de que están en fase de estudio?
¿Qué piensa usted de estas publicaciones? Yo creo que lo importante primero es definir qué es una curación. Y ahí hay varios niveles. Para cada persona una curación significa una cosa u otra. Una curación puede suponer, por ejemplo, según algunos de estos artículos publicados, que después de un año de un trasplante celular, el paciente o la paciente no requiere de insulina. No es una curación. Hay gente que dirá que sí, se ha curado al menos durante un año. Y habrá gente que dirá que para estar seguros de que esto es una curación, a lo mejor necesitamos un tiempo, no solo un año, sino continuar con los estudios para ver si después de 2 años o 3 años realmente esa viabilidad de las células trasplantadas en este tipo de puestos o la producción de insulina de las trasplantadas pues continúa siendo sería quizás una tentación o una tentación. Yo creo que, y de hecho había una pregunta en los documentos que nos habéis mandado acerca de si es posible una curación, si será pronto o si será vida. Yo creo que, por lo que habíamos comentado hasta ahora, una curación tarde o temprano será. Lo que no podemos decir todavía es cuándo será esta curación. Pero continuando con lo que la solución tarde o temprano llegará, es lo que hemos visto ya en muchos de estos titulares y artículos científicos. Están demostrando estas soluciones parciales y solucionando de momento en varios pacientes y estamos todos expectantes para ver si realmente después de más de un año, 2 años, 3 años, continúan estas células estables o continúa el tratamiento inmunoprotector estable y la producción de insulina, pues, Bueno, hacemos extensiva esta pregunta que hacíamos con el doctor Millans. ¿Cuál es la opinión de la Fundación y cuál es la reacción de la Fundación cuando leéis estos titulares de una persona en X lugar se ha curado para siempre de la diabetes tipo 1? ¿Cómo son vuestros procedimientos para comparar esta información, para resolver bulos? Pues exactamente lo primero que hacemos es ir a la fuente, no fiarnos de lo que dice la portada del periódico o el post que han subido en redes sociales, pero sí ir a la fuente donde está publicado el ensayo clínico, donde está publicado la investigación y leer directamente cómo fue, cuál es el proceso que han hecho, intentar entender el contexto, porque el contexto es muy importante, ¿no? En qué situación la persona se dice que está curada o no, cuál es su pasado también a nivel de salud. Entonces, cuando tenemos todo ese contexto entendido, cuando hemos leído pues, todos los artículos referentes y originales sobre esta terapia o esta cura, es cuando entonces formulamos nuestra opinión y ahí pues el doctor Francés tiene pues todo su protagonismo de intentar mirar también las consecuencias para una persona con diabetes tipo 1, qué puede esperar, cuáles son los pros, cuáles son los contras que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en esta noticia sobre esta paciente china se hablaba que había recibido inmunosupresores antes por un trasplante. Entonces, entender todo ese contexto es muy importante para validar la credibilidad y la importancia de la noticia. A partir de ahí, entonces ya hacemos como nuestro análisis, la publicamos y la compartimos con todos nuestros socios y colaboradores. Perfectamente, o sea, estamos en muy buenas manos informativas porque sin duda en Fundación Diabetes Cero no solo es ese apoyo en la investigación, sino muchas veces a aclarar cómo se comunica esa investigación y situar a estos sujetos como parte a veces de ensayos clínicos y desde esta perspectiva, pues ahí saber cuál es el contexto que rodea a Exactamente. este paciente o esta persona Cada con diabetes. historia es diferente, cada diabetes es diferente, Mm. entonces es muy importante conocer ese contexto para valorarlo y para afirmar o no afirmar pues qué ha pasado con cada caso, ¿no? Exactamente. Como siempre decimos, cada diabetes es diferente, igual que cada persona es diferente. Exactamente. Doctor Millán, proseguimos. Gracias por esta pausa y resolviendo preguntas. Sí, aprovecho la pausa, la pregunta para invitaros a visitar nuestra página web y especialmente nuestro blog, donde
de forma continuada, semanalmente o bisemanalmente, pues subimos nuestra opinión, nuestro análisis de estas noticias que van apareciendo respecto a terapias celulares, inmunoterapias, diagnóstico, etcétera. Pues así agradecemos. Yo voy a aprovechar también esta pausa para saludar a nuestros amigos de la Asociación de Valladolid y a nuestro querido Emilio Fernández, que está por aquí. Hola, Emilio. Venga, seguimos adelante. Muy bien. Pues empezamos con la inmunoterapia y básicamente una definición sencilla sería un tratamiento que modifica el sistema inmunitario de una forma u otra. Podemos utilizar inmunoterapia para estimular el sistema inmune, para eliminar el freno, o al contrario, que podemos utilizar una inmunoterapia para reducir o parar el sistema inmune, la acción del sistema inmune, o para inducir tolerancia, ¿no? La inmunoterapia no es algo nuevo. La inmunoterapia es algo que me atrevería a decir que todos los que estamos aquí presentes hemos recibido ya una vez u otra. Y este ejemplo son las vacunas. Las vacunas es un ejemplo de inmunoterapia que todos hemos recibido. Es un estímulo de nuestro sistema inmune para defendernos frente a agresiones externas. Prácticamente en vacunas hablamos de infecciones, pero también hay vacunas para muchas otras enfermedades, por ejemplo, cáncer, que es otra opción donde la inmunoterapia tiene un papel muy importante con anticuerpos monoclonales, con muchas otras aproximaciones que han demostrado eficacia y que ya están aprobadas por la FDA y por la EMA para los pacientes y que están dando resultados. Algunos ejemplos de inmunoterapia en diabetes tipo 1. Aquí tenemos la suerte, por un lado, aunque no total, porque no ha llegado todavía a Europa, pero la suerte es un fármaco aprobado por la FDA en junio del 2022 en Estados Unidos, se llama teplizumab, es un anticuerpo monoclonal, que lo que hace es regular estas células efectoras, las células T que atacan a las células. Y lo hace de la siguiente forma. El anticuerpo monoclonal lo representamos en esta forma de Y, y lo que hace es interaccionar con un receptor específico en la célula T efectora, la célula que ataca la célula beta, y esto frena este ataque. Esta terapia está aprobada, como comentaba, por la FDA en Estados Unidos, pero para administrar solamente en pacientes que están en el estadio 2, presintomático, en una etapa precoz. ¿Cómo sabemos que podemos administrar este medicamento en la etapa 2 presintomática, si justamente es presintomática? Pues esto lo veremos a continuación con el diagnóstico precoz. Pero lo que consigue el medicamento, el teplizumab, el anticuerpo monoclonal, administrado en esta etapa, es retrasar el debut, el paso de etapa 2 a etapa 3 durante 2 años. Y alguien podría decir, retrasar el debut 2 años sin eliminarlo, esto es un avance. Pues realmente es un avance importante y por eso está aprobado, porque ha demostrado una actividad muy importante. Por ejemplo, sabemos que cuando se detectan dos autoanticuerpos y disglicemia, niveles de glucosa anormales en sangre, sabemos por estudios clínicos que el 75% de los pacientes en este estadio progresarán a diabetes tipo 1 en menos de 5 años o a lo largo de los siguientes 5 años, el 75%. E incluso más, en pacientes diagnosticados en estadio 1, con glicemia normal, presintomático, sin síntomas de diabetes tipo 1, el 100% progresará a diabetes tipo 1 a lo largo de su vida. Estos datos son realmente muy importantes y esto hace hincapié y refuerza el concepto de que el diagnóstico precoz, identificar a personas que pueden estar en un estadio 1 o estadio 2 a tiempo, puede ser muy importante. Por muchas cosas, porque está vinculado a estas terapias aprobadas para etapas iniciales, especialmente el teplizumab, este anticuerpo que os comentaba en la diapositiva anterior, que se administraría en este estadio 2, frenando la progresión a estadio 3. Y esto conlleva beneficios, este diagnóstico precoz. Se ha demostrado, e incluso en hospitales españoles, una reducción, o especialmente diría yo en hospitales españoles, una reducción
en los ingresos en la UCI, cerca del 99%, que es muchísimo, por el simple hecho de diagnosticar de forma precoz que esa persona pues, está en estadio 1 o en estadio 2. También conlleva una reducción en la cetoacidosis, que todos sabemos que es una complicación muy grave de la diabetes tipo 1. Esta reducción ha llegado a valores de hasta el 90%. Son valores muy importantes. 99% de reducción de ingresos UCI, 90% de reducción de la cetoacidosis. También se ha demostrado que el diagnóstico precoz pues implica una menor hospitalización y, de forma muy importante, una mejor gestión hospitalaria y familiar, para que esa progresión que tarde o temprano va a ocurrir, recordemos que teplizumab retrasa unos 2 años, pero durante este tiempo se puede gestionar mejor. Esta progresión puede ser más suave, puede haber una formación a nivel de educación sanitaria, educación alimentaria, etcétera, etcétera. Y esto está súper demostrado en muchos países que ya tienen implantada una política de diagnóstico precoz a nivel de país, como Italia, como Alemania, como países nórdicos, y algo que aquí en España pues se está apoyando, se está intentando implementar de forma global en todos los hospitales. Hay algunos hospitales en España que ya están implantando diagnóstico precoz, pero de forma puntual en algunas zonas de España. La idea es que esto pueda ser una normativa global y que se aplique en todos los hospitales. Vamos a ver algunos ejemplos de inmunoterapia. Hay una empresa, Diamyd Medical, que tiene unos estudios clínicos ya en personas, lo hemos marcado con este símbolo de personas de aquí, se llama Diagnose 3, y es un estudio que utiliza autoantígenos específicos de diabetes tipo 1 para exponerlos al sistema inmunitario de forma controlada. Estos antígenos específicos son, en el caso concreto de Diamyd Medical, la proteína GAD, recombinante. Y lo que se consigue es reeducar al sistema inmunitario para que no ataque a la célula. Estos estudios clínicos se están realizando en diferentes países y también se están llevando a cabo en España. Hay unos requisitos para participar en estos estudios clínicos. Hemos puesto aquí algunos de estos requisitos, no es completo, pero básicamente entre 12 y 29 años, y un diagnóstico real clínico de diabetes tipo 1 en los últimos 6 meses, presentar el haplotipo determinado del sistema de histocompatibilidad HLA, este que vemos aquí, de R3-DQ2. Esto es un análisis genético y el ensayo dura cerca de 26 meses y requiere cerca de 11 visitas. Este producto, esta terapia en estudios clínicos, se aplica ya en estadio 3. A diferencia de teplizumab, que se aplicaba, solo estaba aprobada para aplicar en estadio 2, el Diamyd 3, perdón, está indicado en estadio 3 cuando ya ha habido debut. De hecho, es todavía estudio clínico, no está aprobado, pero es solo para estadio 3. Y hay un listado de hospitales españoles que están llevando a cabo estos estudios. Aquí tenéis algunos ejemplos. Si alguien estuviese interesado en participar en estudios clínicos con esta inmunoterapia, pues nuestra recomendación sería visitar directamente la página web de la empresa, por un lado, y la otra recomendación sería hablar con su pediatra o su para que les aconseje, dependiendo de la región, qué hospital sería el más apropiado para acercarse y para poder comprobar si realmente se cumplen los requisitos indicados para participar. Pero hoy tenemos estudios clínicos de inmunoterapia en España para estadio 3. Hay otros estudios inmunoterapéuticos que están dando resultados muy interesantes. Por ejemplo, el uso de autoantígenos de forma similar al anterior, pero esta vez englobados en liposomas. Estos estudios están todavía en fases preclínicas y los están llevando a cabo, los están desarrollando en España
el grupo de la doctora Marta Vives en el Instituto de Recerca Ferran Trias de Pujol, y hacemos de forma similar a la anterior una reeducación del sistema inmunitario para que frene su ataque. Además, utilizando esta sistemática, utilizando liposomas que engloban los antígenos, tenemos además un efecto antiinflamatorio, aparte de inducir tolerancia. El uso de antígenos específicos corrige la autoinmunidad en diabetes tipo 1 sin afectar al resto del sistema inmunitario. Y esto es un aspecto muy importante. A diferencia de teplizumab, que puede tener algún efecto secundario global, porque teplizumab afecta al sistema inmunitario de forma global, el uso de autoantígenos en inmunoterapia corrige la autoinmunidad en diabetes tipo 1, pero no afecta al resto del sistema inmunitario, con lo cual añade una ventaja. Y como comentaba, esto es un estudio, una investigación en inmunoterapia, una terapia que se está realizando en España por el grupo de la doctora Marta Vives, y además se ha trasladado a una empresa, a hacer terapéuticos para poderla llevar pronto a estudios clínicos. Estamos, si miramos lo que veíamos antes del desarrollo de un posible fármaco, estamos todavía en la etapa 2, pero ya muy cerca de empezar estudios clínicos de forma no inminente, pero muy próxima. Pasamos a lo que sería la terapia celular. Una definición, digamos, también básica de terapia celular sería el uso de células para tratar enfermedades. Y estas células pueden ser de muchos tipos. Islotes de donantes, organoides, células madre embrionarias, células madre pluripotentes inducidas, células madre adultas, células somáticas modificadas. Hay muchos tipos diferentes de terapias celulares, y esto es importante porque estamos avanzando muchísimo en estas terapias. Además, estas terapias celulares se están aplicando también en otras indicaciones, en otras enfermedades crónicas como cáncer y también en enfermedades regenerativas. Tenemos algunos ejemplos ya. También estamos de suerte porque algunos están aprobados, pero no tan afortunados porque todavía no han llegado a algo. Un ejemplo es la Lantidra. Es una terapia celular para diabetes tipo 1, aprobado en Estados Unidos por la FDA en 2023. Los islotes pancreáticos que veíamos en la primera diapositiva, esto es lo que se está utilizando con la Lantidra. De hecho, son islotes pancreáticos que provienen de donantes y que se implantan en la vena portal hepática de los pacientes, de forma que estos islotes implantan en el hígado y empiezan a producir insulina. Los estudios clínicos de esta terapia de Lantidra, han dado resultados positivos. Sin embargo, tiene algunos hándicaps. Por ejemplo, los vemos aquí descritos, ¿no? Hay una escasez de donantes importante, no hay suficientes donantes para que haya suficientes islotes para todos los pacientes que puedan ser receptores. Se ha determinado también, se ha detectado que hay una pérdida de funcionalidad progresiva de estos islotes implantados. Requiere todavía de un tratamiento inmunosupresor y los costes son realmente muy elevados. Y además esta aprobación no solo está en Estados Unidos por la FDA, sino que se ha aprobado para su uso exclusivo en un único hospital en Estados Unidos, en Chicago. Todo esto hace que, aunque sea una terapia prometedora y nos ayuda a avanzar en el tratamiento de la diabetes tipo 1, todavía no es el paso que esperamos. Pero hay otros tipos de terapias celulares. Y aquí quiero introducir lo que serían las células madre. Este esquema está en inglés, pero ESC significa células madre embrionarias que se obtienen a partir de un huevo fertilizado y a partir de un momento del desarrollo de este huevo fertilizado se obtienen estas células madre embrionarias. Estas células madre embrionarias luego se diferencian en el laboratorio para generar células productoras de insulina que se implantan. Cuando esto se descubrió, cuando esto se empezó a publicar,
pues generó un entusiasmo muy importante en muchas enfermedades, en el entorno de muchas enfermedades. Y este tipo de enfermedades, la posibilidad de diferenciar células madre embrionarias a las células productoras de insulina y luego trasplantarlas a los pacientes, pues es real. Hay estudios clínicos en marcha y están funcionando relativamente bien, como veremos a continuación. Pero no solo quiero hablar de células madre embrionarias, porque hay otros tipos de células madre. Estamos hablando en concreto de las células madre inducidas, pluripotentes inducidas. Estas células provienen de células adultas de un paciente que en laboratorio se desdiferencian a células madre similares a las embrionarias y que luego se vuelven a diferenciar para trasplantar al paciente. He querido explicar esto porque en muchas de estas publicaciones que comentábamos anteriormente y en muchas noticias y titulares se habla de células madre pluripotentes, de células madre inducidas y la diferencia entre embrionarias y no embrionarias. Y aquí he querido ilustrar un poco la diferencia entre unas y otras. El uso de células madre embrionarias tiene algunos condicionantes, sobre todo éticos, ¿no? Porque para obtenerlas necesitamos obtener las células madre a partir de un nuevo feto. La opción de las células madre pluripotentes inducidas a partir de células de adulto, pues ya no tiene esta implicación ética. Las dos aproximaciones son reales, las dos aproximaciones están en marcha en estudios clínicos y las dos aproximaciones llegan a producir células productoras de insulina para implantar. Es la terapia de Vertex. Todos hemos oído hablar de las terapias de Vertex. Utilizan el código VX880 en este caso, o VX otro número, pero en este caso concreto es importante porque ya tiene un nombre concreto, es Timitlestel, complicado de pronunciar, pero es importante porque han aparecido recientemente, estoy hablando de una semana o 2 semanas, resultados publicados en el Congreso de la American Diabetes Association, que tenía lugar en Chicago estas semanas, y también porque se ha publicado en el New England Journal of Medicine. Y de hecho, creo que hay una pregunta de uno de los asistentes acerca de esta tirada. Lo que han hecho es utilizar células madre pluripotentes inducidas, la línea inferior que os mostraba en ese ejemplo anterior, que las han diferenciado totalmente a células beta productoras de insulina de los pacientes. Y estas células las han implantado por vía portal intravenosa en el hígado del paciente. 14 pacientes, murieron 2 de estos pacientes. Según la empresa, estos pacientes tenían unas patologías previas, es decir, que no murieron a causa de esta terapia, sino que desgraciadamente pues, murieron por problemas previos. Lo que se ha visto, pudiendo analizar los otros 12 pacientes, es que la producción de insulina es realmente relevante, que hay una reducción de la hemoglobina glicosilada, que no hay casos de hipoglucemias severas, que el tiempo de glucosa en rango es mejor que sin la terapia, y además, después de un año del trasplante de estas células, han habido una disminución y una eliminación, en algunos casos, del uso de la necesidad del uso de insulina exógena. Es decir, que las noticias son realmente muy buenas. La terapia parece funcionar, pero tiene algún hándicap, como es la inmunosupresión. Estas células son redondantes, son células que requieren inmunosupresión para que el sistema inmune no las ataque como algo externo. Resultados que se han reportado en ADA y en el New England Journal of Medicine son de la fase 1-2 y actualmente está en marcha la fase 3 ya para recomprobar con más pacientes que realmente y durante más tiempo que esta terapia es efectiva. Se espera que la fase 3 termine a finales del 2030, es decir, todavía quedan unos años, precisamente para asegurar esto que comentábamos anteriormente, ¿no? Para saber si realmente la curación, si es que existe, pues es obtenida en el tiempo durante todo esto.
Hay algunos riesgos en el uso de terapia celular por células, sobre todo utilizando células madre embrionarias. Hay riesgo de desarrollo de teratoma. Son células, las células madre, que pueden diferenciar con cualquier tipo celular que proliferan. Y hay una posibilidad de que crezcan formando masas celulares indiferenciadas, lo que los expertos llaman un teratoma. Este riesgo está asociado a la pluripotencia y es real. Existe. De momento, en las terapias de Vertex no se ha detectado. Como decía, hay consideraciones éticas, sobre todo por las embrionarias, pero hay algún otro tipo de riesgo o hándicap en la terapia celular. Una es el posible rechazo de trasplante y la necesidad de un tratamiento inmunosupresor. Como hemos visto, en la terapia de Thinner-Lysen de Vertex se requiere este tratamiento inmunosupresor. Hay otras investigaciones que están avanzando para evitar el uso de un tratamiento inmunosupresor, que por supuesto tiene sus riesgos. Uno de ellos, una de estas opciones terapéuticas experimentales que se están estudiando ya en estudios clínicos, es encapsular las células en dispositivos semipermeables. De forma que estas células que estarían aquí, con Cell Therapy, podrían tener un aporte de oxígeno, nutrientes y glucosa, porque este dispositivo es semipermeable, y además permitiría la salida de insulina, glucagon, somatostatina, y al ser una barrera, pues protegería las células productoras de insulina del ataque de las células. Esto que parece ciencia ficción ya no lo es tanto, porque hay varios estudios en marcha utilizando células alogénicas de donantes. En algunos de estos estudios se requería todavía inmunosupresión, en otros estudios no se requería inmunosupresión, y se demostró que hay una reducción de la necesidad de insulina de alrededor del 20%. Debo comentar por eso que uno de estos estudios fue terminado antes de terminar el ensayo global por parte de Vertex, porque hubieron complicaciones y las normativas del FDA pues se decidió para ese estudio. Esto significa que todavía estamos en estadios experimentales, ya en clínica, pero experimentales todavía, en el uso de esta aproximación de encapsulación de células productoras de insulina con dispositivos semipermeables. Otra opción para evitar estos hándicaps, estos problemas, estos riesgos que comentaba anteriormente, es la edición de las células productoras de insulina para invisibilizarlas frente al sistema inmunitario, para hacer que estas células productoras de insulina no sean detectadas por el sistema inmune y este no las ataque. Y esto, que también parece ciencia ficción, tampoco lo es tanto. La empresa en concreto, Sana Biotechnology, está utilizando su estrategia de modificación genética llamada hipoinmune para que estas células se vuelvan invisibles al sistema inmune. No se requiere inmunosupresión y ya hay estudios clínicos que demuestran hasta 4 semanas después del trasplante que hay niveles de péptido C, es decir, producción de insulina, y de hecho este estudio está en curso y también este año en el Congreso ADA en Chicago pues se ha reportado un avance notable en cuanto a tiempo, ya son más de 4 semanas, donde estas células son viables, estas células tienen producción de insulina sostenida, y esto se traduce en que la insulina que se requiere para tratar a los pacientes disminuye. Es decir, también hay un avance importante en el uso de esta aproximación de terapia celular con edición de células para invisibilizar la célula. ¿Aquí hay alguna otra aproximación? Esta otra aproximación es el uso de células autólogas del propio paciente. Si son células del propio paciente, el propio sistema inmune no las reconocerá como extrañas y no las atacará. Este es un concepto que ya han utilizado algunos estudios y en concreto la empresa Reprogenics en China. Es un estudio que se publicó hace ya aproximadamente casi un año,
donde un paciente con diabetes tipo 1 de largo recorrido pues fue trasplantada con estas células propias que primero se desdiferenciaron a células pluripotentes inducidas y luego se diferenciaron a células productoras de insulina y se implantaron en el abdomen del mismo paciente. Estos islotes mostraron funcionalidad continua, es decir, son viables, producen insulina, no se observaron complicaciones y a consecuencia de todo esto se detectó que la paciente llegaba a una independencia de las administraciones externas de insulina a partir del día 75 y a lo largo de como mínimo un año. Los resultados con esta primera paciente fueron publicados, como digo, hace prácticamente un año y es interesante saber que hay otros 2 pacientes en curso y toda la comunidad científica, médica y pacientes estamos realmente a la expectativa de saber si estos otros pacientes pues evolucionan de la misma forma, demostrando que no es cuestión de un único paciente, sino que es una terapia que puede ser aplicada.